Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando un lugar que ya es conocido por ustedes y por nosotros, que es la sede nacional del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ubicado aquí en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a platicar con el secretario del Consejo de este Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con el licenciado Raúl Rodríguez Piña, quien es notario público del Distrito Federal y a quien le agradecemos que nos haya recibido en esta sede. Muchas gracias por habernos recibido y por platicar con nuestra audiencia. Por el contrario, José Elías, es un placer, esta es tu casa, ya tenemos tiempo de conocernos y siempre es bienvenido aquí y tu audiencia también así es. Muchas gracias. Te quería yo hacer una pregunta Con gusto. Inicial, de la cual pueden derivar muchas. Nosotros tenemos una idea, pues no siempre muy exacta, de lo que hace un notario. ¿Correcto? Yo diría que un notario realiza muchísimos hechos y actos jurídicos, les da algunos testimonios, a otros les da formalidad, a otros incluso les da solemnidad. Así es. Pero todo el trabajo, quiero entender que todo el trabajo del notario público se plasma, consta en un documento, es decir, bajo esa idea de que todo hay que dejarlo por escrito. Así es. Y ese documento, en términos generales, siempre lo llamamos escritura pública. Creo que hay otros instrumentos escritos que no son escritura pública, pero en términos generales, todo lo que hace un notario consta en una escritura pública. ¿Hasta aquí muy correcto? Efectivamente, José Elías. Bien lo comentas, tenemos mucha actividad legal en muchos temas de interés general, escrituras de compraventas de inmuebles, en temas sucesorios, en temas corporativos o societarios. Pero efectivamente, qué importante lo que acabas de mencionar. Al final del día, todo nuestro trabajo se concentra en plasmarlo en un documento que en términos genéricos podríamos llamarle, para el entendimiento de toda la audiencia, una escritura pública. Y yo te diría lo siguiente, que fíjate qué bueno que empezamos por aquí. Habría que distinguir entre lo que tú como usuario, prestatario del servicio público notarial, al final del día recibes y es lo que guardas, llevas en tu casa, te entregamos en nuestras notarías, y lo que verdaderamente conservamos los notarios, y esta es una parte de la importancia enorme que tenemos en la sociedad. Lo que plasmamos, efectivamente, lo plasmamos con un documento que se llama escritura pública, y lo que a ustedes les entregamos no es una escritura pública, es un testimonio de esta escritura. Una copia, pues. Una reproducción de este documento, efectivamente. Que a su vez le das el valor de fe pública porque le impones tu testimonio, es decir, tú eres testigo de que es una copia fiel. Efectivamente, es un documento que tú llevas, es un documento que hace prueba plena, es un documento público por ser expedido efectivamente por un notario público, es un documento que contiene una serie de elementos y requisitos formales, sí, independientemente de algunos elementos de seguridad, contiene algunos elementos formales como en algunas entidades. Recordemos que las legislaciones notariales son por entidad. Entonces, puede variar los requisitos que lleven los documentos públicos de entidad a entidad, pero en términos generales son documentos cuyas hojas en algunas entidades son hojas especiales, no es cualquier hoja, son hojas que llevan intrínsecamente una serie de medidas de seguridad. Te sé decir que en la capital, por ejemplo, tienen 7 medidas de seguridad. Si tú la vieras, son medidas imperceptibles a la vista, pero sin embargo se contienen una serie de sellos y una serie de elementos que nos sirven. ¿Es papel seguridad? Es un papel seguridad, es un papel que se manda a hacer expresamente a una, o se manda a hacer solamente a una empresa que solamente se dedica a hacer este papel para notarios, que, insisto, tiene 7 elementos de seguridad. Y finalmente, todas las escrituras contienen sello y la firma del notario. Correcto. Entonces, eso es lo que le da este carácter de documento público y que además
contiene o su contenido hace prueba plena para efectos legales. A ver si entiendo y para que podamos dejar muy claro a nuestro público. Si yo voy contigo como notario porque voy a comprar o vender una casa, porque voy a hacer un testamento, porque me reuní con otros amigos para formar una sociedad y vamos a constituir esa sociedad, si la vamos a disolver porque ya decidimos Se acabó el negocio. Terminar el negocio, si necesito que des fe de algo que me interesa que me están haciendo una obra peligrosa junto a mi casa, o que hay un árbol que está con riesgo de crearme un daño, ¿verdad? Un árbol vecino, o que están haciendo una obra pública o abriendo unas zanjas allí en mi calle que a lo mejor se convierten en riesgosas para las construcciones, o que me causaron un daño. Así es. Pido tus servicios, tú me los prestas. Así es. Y todo eso lo anotas en una hoja que va en un libro tuyo, ¿verdad? Correcto. En un libro tuyo, del cual ahí se va a quedar. Así es. Por eso se llama pública, ¿verdad? Porque ese libro incluso ni siquiera te va a pertenecer a ti en algún momento. Lo vas a depositar en un archivo público que es el archivo General de Notarías. de notarías. Así es. Si yo necesito lo que llamamos normalmente mi escritura, me das este testimonio. Así es. Muchas veces la gente considera que la escritura vale como si valiera como un cheque, ¿no? Es decir, ya las perdí, ya me las robaron. Así es. Si les roban la escritura, les roban la casa. No. Es decir, no te roba nada. Si la pierdo, puedo ir a sacar 10 al día siguiente contigo. Efectivamente. Es así, ¿verdad? Efectivamente. Esa es una de las ventajas de acudir con el notario, es una de las ventajas de los principios Hay una seguridad, de nuestro ¿verdad? trabajo. No solamente hay una seguridad, hay una matricidad. Sí. Es decir, este documento que plasmamos, efectivamente, yo lo voy a conservar por un tiempo, después lo voy a depositar para su guarda definitiva, en nuestro caso en el Archivo General de Notarías. Nosotros en la Ciudad de México lo conservamos alrededor de 5 años. Lleva un proceso en lo que formamos una decena de libros, tenemos que dar una serie de avisos, una serie de inspecciones, y una vez que concluye esta formación de este libro, lo conservamos en la notaría por 5 años, efectivamente para eso. Primero, para concluir los asuntos que nos fueron encomendados y que están plasmados en estos documentos, y segundo, porque en este lapso consideramos que es probable que tú regreses a mi oficina y que requieras de mis servicios y que requieras la expedición de un ulterior o de un primer testimonio, un segundo ulterior. Entonces, la ley considera que 5 años es un tiempo prudente para que los tengamos nosotros, sigamos teniéndolos en uso, después los depositamos para su guarda definitiva, pero lo que dices es muy importante. Este documento nunca se va a perder. El día que tú firmas tu escritura ante notario público, nunca vas a perder tu documento, porque ya decíamos, por 5 años lo voy a conservar y tú puedes acudir conmigo el día que quieras y yo tengo la obligación y la responsabilidad de expedirte y reproducir este documento y entregártelo. ¿Cuántos? Los que quieras, cuántas veces las que sean necesarias. Y después de que yo entrego este libro, decena de libros al Archivo General de Notarías, entonces el jefe del Archivo General de Notarías tiene la facultad también de expedirte estos documentos. Es lo que estamos viviendo y platicábamos hace rato fuera de cámaras un poco con el tema de los temblores. Es algo que le está sucediendo, es algo que nos está sucediendo el día de hoy en el Distrito Federal y en esas ciudades donde fueron dañadas con el temblor. Muchas casas que se cayeron, desde luego en su interior se encontraban este tipo de escrituras, ¿no? Y entonces la gente no pudo recuperarlas. ¿Qué se tiene que hacer? Voy a la notaría y vas a la notaría y te expedimos nuevamente. Esa es una de las grandes seguridades de acudir con tu notario y es una de las grandes importancias de este documento, ¿no? Y hay 2 cosas que quisiera ver si me las compruebas. A ver. Si yo quiero una copia de algo, una casa que compré hace 20 años y no tengo la escritura, la hice contigo.
Sí. Tú ya la mandaste al Archivo General de Notarías, ya no está en tu oficina. Así Pero es. puedo ir contigo, tú me das el servicio de tramitarla y de darme mi testimonio. Más allá de que puedas, yo diría que es lo recomendable. Lo recomendable. Es lo recomendable. Como todas las Sí, dependencias... tú me darías el servicio. Claro que te daría el servicio, por Sí. supuesto que los notarios damos ese servicio, y no solamente de una escritura que hubiese sido hecha en mi protocolo. De cualquier notario, De cualquier si tú otro. acudieras conmigo, yo tengo la posibilidad de encontrar este documento y hacer la gestión por ti para hacerlo. Yo digo que es lo recomendable porque, como todos sabemos, acudir a hacer trámites de gobierno, sobre todo para la gente, el usuario final, pues no siempre es lo de todos los días. Correcto. Sin embargo, para nosotros es un trámite común, que lo hacemos con mucha frecuencia, es un trámite pues, sencillo, Claro. ¿no? Entonces, es mucho más fácil para un servidor prestarte este servicio. Nosotros contamos, todos los notarios de la República Mexicana, contamos con personal calificado. Perfecto. Y hacemos este trámite comúnmente. Entonces, yo creo que la recomendación Es buena. para tu público es que acudan con el notario. Hay que tener, yo diría, José Elías, a ver qué opinas tú, esta cultura de acudir con el notario. Claro. Hay que ir con Claro. él, aquí estamos. Vamos a salir ganando siempre. Todos. Somos más de 4,200 notarios en la República Mexicana. Puedo ir con el que quiera. Puedes ir con el que quieras, el que te quede más cerca de tu domicilio, de tu trabajo, Al que el que sea de tu conozca. confianza, el que conozcas, al que tú quieras. Todos brindamos un servicio profesional y de calidad. Y yo te diría que como mensaje y como recomendación, antes de realizar cualquier trámite que incida con un notario, que tenga que concluirse en una escritura pública, en un trámite notarial, lo primero que hay que hacer es ir a tocar la puerta de tu notario. Correcto. ¿No? Esa es una recomendación Muy que me parece bien. que todos deberíamos de seguir. Hay Qué que iniciar el importante trámite es con eso. el notario. Luego nos ha pasado, es muy sabido y nos pasa con frecuencia, que llegan con operaciones concluidas cuando debieron haber iniciado con nosotros. Y a veces mal hechas porque no le hicieron con un profesional del derecho encargado de estas actividades. ¿No? Y te reitero, la conclusión de nuestro trabajo se encuentra plasmado en un testimonio que todo el Claro. mundo conocemos como escritura, que este testimonio, además de estas medidas de seguridad que ya te comentaba, tiene otros elementos que me parece que son de suma importancia. Nosotros transcribimos en este documento el texto de la escritura a la que hacíamos referencia, pero además Claro. anexamos los documentos que fueron necesarios para llevar a cabo esta escritura, que se glosan en un apéndice. Nosotros tenemos, yo diría, 2 libros. El libro donde constan las escrituras y otro libro donde encuadernamos los apéndices, que son donde están todos los documentos que fueron necesarios para la elaboración de la misma. Entonces, no solamente tienes el cuerpo del texto de tu contrato, de tu sociedad, de lo que hayas ido a hacer con nosotros, sino además tienes toda la documentación que respalda. Entre otras, que me parece también relevante mencionarte, es el pago de los impuestos, por ejemplo. Correcto. Tú tienes la comprobación de lo que pagaste, tú puedes cotejar con la factura del notario los rubros de los impuestos y derechos de registro que erogaste y cotejarlos con los documentos que te vamos a entregar a fin de comprobar que efectivamente fueron debidamente pagados. Vamos a una pequeña pausa para regresar nuestra interesante plática sobre la importancia de la escritura con el notario público Raúl Rodríguez Piña. Regresamos a nuestra plática sobre la importancia que tienen las escrituras públicas en la vida de todos nosotros. Y lo que tú dijiste hace rato, hay que ir con el notario. Hay que ir con el notario. Porque así como la escritura por sí sola no vale nada, es decir, si a mí me la roban, no me han robado nada. No sirve de nada. También en muchas ocasiones, algunas gentes venden alguna casa, algo así, cobran y entregan el testimonio, la escritura, no han entregado nada. Exacto. Y la gente dice, ya me entregó las escrituras. Exacto. No te ha entregado nada.
hay que ir con el notario y hay que hacer una nueva escritura en donde conste que te la vendieron. Sí, esta frase, ¿no? Que la recordarás, esto de papelito habla, desde Claro. luego. No es como cuando compras un automóvil en donde, desde luego, el contrato de compraventa es lo que vale, pero lo que ampara la propiedad del automóvil es la factura y se hace un tipo de endoso, se entrega. No, en una propiedad, desde luego que no. En una propiedad, como bien lo acabas de mencionar, hay que hacer una nueva escritura. Y sí hay un grueso, un número grande de personas que compran su propiedad, pagan su casa y no acuden con el notario. Y después regularizar esto es un tema muy, muy O pagan su complicado. hipoteca O pagan su y piensan hipoteca. que el recibo del banco ya... Es correcto, y no Con cancelan. eso, con eso terminó. Sí, entonces, Ya tengo mi estado de cuenta de que no debo. exacto. Y luego cuando necesitan hacer alguna operación es cuando se dan cuenta que debieron haber ido Cancelado con el notario. la hipoteca. ¿sí? Cancelado o escriturado, que es más grave. Claro. Y lo peor es que si no lo haces en este momento, nada te garantiza que el día de mañana puedas hacerlo. Claro. Nada te garantiza que tu vendedor siga vivo. Nada te garantiza que tu vendedor quiera acudir con el notario a firmar después de haber recibido su pago. Nada te garantiza que lo localices a veces, Correcto. ¿no? Un mito que hay muchas veces en la opinión pública. Y a mí me consta que es un mito, pero quisiera que tú se lo explicaras. Por favor. A ti sí te van a creer, nuestro También a ti, auditorio. desde luego. La gente cree que los notarios, son muy caros. Ajá, La gente cree que los notarios son solamente para gente rica. ok. La gente no sabe que los notarios son para todos, Desde luego. que sus precios son accesibles a todos, desde el testamento, que Sí. tiene hasta promociones y que a veces el testamento vale 1,000 pesos, 1,500 pesos. No es cierto que vale 50,000 pesos hacer un testamento. Es decir, y así el resto de los actos notariales. Sí, a veces. Dile a nuestro público cómo es la realidad. Muchas gracias por la oportunidad, porque efectivamente me parece que ese mito, y siempre lo escuchamos en muchas partes, me parece que es muy importante que la gente entienda dos cosas. Primero, que del rubro que nosotros cobramos, yo te diría que por lo menos un 90 o a veces hasta más del porcentaje del total de tu factura es para pagar impuestos y derechos. No son honorarios. Sí, no se queda el notario No con se él. lo queda el notario. Entonces, Es para el fisco. de una factura de 100 pesos, 90 son para el fisco, desglosado de diferentes formas, pero al final del día 90 son para el fisco. Entonces, lo que a veces encarece una propiedad, pues desde luego que es esta parte impositiva. Pero también hay otra cosa que es muy importante y por eso también vale la pena acudir con tu notario. En muchas entidades existen programas de facilidades y de deducciones de contribuciones. ¿Sí? Hoy en la Ciudad de México tenemos más de 12 años de tener un programa de deducciones en donde viviendas que valen menos de 1,200,000 pesos en valor catastral, acceden a este tipo de facilidades, que puede ser hasta de un 80% Fíjate nada más. de ahorro en tus contribuciones. Entonces, y se regulariza todo, ¿no? y se regulariza todo, pero y no solo eso, en adjudicaciones por herencia, por ejemplo, 0%. 0% de impuesto. Entonces, la realidad es que la gente cree que va a ser un gasto enorme y no es cierto. Y no es proporcional a la seguridad de tu inmueble. Yo diría que, y siempre lo digo así, en el gran número de habitantes, y seguramente será nuestro caso, lo más importante que tienes en tu patrimonio es tu inmueble. Es lo más valioso. Patrimonialmente es lo más importante. Es la herencia de tus hijos. No, es todo. Es tu seguridad, es donde vives, es de donde el día de mañana, si quieres vender y cambiarte a otro lugar, necesitas tu escritura. Es lo más importante que tenemos. No es como tu coche, tu reloj, tu traje. El inmueble es lo más importante patrimonialmente que tenemos. Pues hay que cuidarlo. Sí. Y la manera de cuidarlo es tener todo en regla, así como tienes que pagar tu impuesto predial, tus servicios de agua, tu luz, en fin, lo que normalmente estamos acostumbrados, pues debemos empezar por lo primero, que es tu escritura, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, no debemos, no obstante, escatimar y acudir con el notario antes de iniciar cualquier trámite que tenga que ver con un inmueble.
Creo que eso es muy, muy importante, que todos sepamos que el notario está cerca de nosotros hasta geográficamente. Así es. Que el notario está para atendernos ahora y en el futuro, si necesitamos más copias, más testimonios del asunto. Que el notario no es solamente para la gente rica, que el notario tiene los precios quizá más accesibles que cualquiera de los otros profesionistas que utilizamos. Yo creo que sí. Yo creo que el notario es más barato que nuestro arquitecto, que nuestro ingeniero, que nuestro abogado, que nuestro médico y que nuestro dentista. Yo creo que sí, y es muy importante. Y podemos hacerlo sin ningún esfuerzo, sin ningún endeudamiento, Así es. sin nada por el estilo. Es decir, al notario casi siempre se le puede pagar con lo que trae uno en la bolsa. Sí, yo coincido contigo, pero además, otra cosa que es muy importante es que somos más de 4,200 en la República Mexicana. O sea, estamos al alcance de todos y tocar la puerta de la notaría te prometo que no cuesta un centavo. Entonces, ir a consultar, ir a preguntar, sentarte con nosotros y recibir asesoría no te cuesta nada. Entonces, yo creo que debemos de partir por ahí. De hecho, por ejemplo, en el Colegio de la Ciudad, y así sucede con los colegios de las entidades, tenemos un programa de asistencia en donde todos los días recibimos gente de todos lados para dar asesorías gratuitas. En las delegaciones hacemos programas sociales de asistencia, en las notarías hacemos programas sociales de asistencia, así como lo mencionas, el mes del testamento, que el mes del testamento ya tenemos esta costumbre, ya todo el mundo conoce esta frase del mes del testamento, en donde los honorarios se reducen, los horarios de las notarías se amplían, que ya del mes que era septiembre, ya también se ha venido la costumbre. Octubre, ¿verdad? Ya octubre y vamos a llegar a noviembre y continuamos. Por ejemplo, los testamentos que no hemos podido, porque de repente la carga de trabajo aumenta y que no hemos podido concluir en este mes de octubre, los concluiremos en noviembre y diciembre al mismo costo. precio. Sí. Desde luego al mismo costo, efectivamente. No, pues esto es importantísimo que lo guardemos. A todos nos va a ir bien, ya nuestros hijos nos lo van a agradecer. Yo así que lo creo. hayamos ido a tiempo con el notario y que hayamos puesto todas las cosas en orden. Sin duda. Es algo de lo mejor. Sin lugar a dudas, sí lo creo. ¿Verdad? ¿Algo más que quisieras agregar, Raúl? Pues nada más, acababas de comentar el tema estábamos comentando el tema de los testamentos, no dejar de hacerlo. Toda persona que tenga una propiedad o bien tenga hijos menores de edad, me parece que está comprometida. Es más, yo diría que es un acto de amor para tu familia, claro, para los tuyos, acudir con el notario, asesorarse y hacer su testamento. Siempre que tengas una operación que esté involucrado en un inmueble, acudir con tu notario previamente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la Raúl, oportunidad. por habernos recibido. Como y a ustedes siempre, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.